Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta presentación. Vamos a ir pasando quienes van a participar en este acto de apertura. 9 años atrás, el grupo de estudios sobre fronteras tomaba forma dentro del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Desde entonces, aquella iniciativa fue generando encuentros de variadas características en diferentes lugares de la región y habilitando actividades y publicaciones para promover intercambios y reflexiones sobre estas temáticas que nos convocan. El grupo obtuvo un nuevo impulso a partir de la realización del primer seminario Bordes, Límites, Frentes e Interfaces, que se hizo en el año 2016. Y así se inauguró una serie de encuentros anuales que tienen como objetivo exponer los avances de investigación del GEFRE, revisar la situación del campo de estudio sobre fronteras en la Argentina y Latinoamérica, fomentar intercambios de trabajos empíricos y teóricos metodológicos sobre fronteras de distintas naturalezas y promover la formación de redes con investigadores afines de Argentina y de otros países. Este año, en su 6ª edición, el seminario lleva por título convocante Bordes, Límites, Frentes e Interfaces, Fronteiras no Antropoceno IT, y por segunda vez se desarrolla en esta ciudad, capital de la provincia de Misiones. Y como anfitriona de esta sede, abrimos la jornada con las palabras de bienvenida de la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, Magíster Gisela Spasiuk. Bueno, muchas gracias. Tengan muy buenos días. Sean bienvenidos a quienes nos visitan, no solo a nuestra casa de estudio, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sino también a nuestra querida tierra colorada, misionera y guaraní. Que bueno, hoy les diría que siempre decimos y lo voy a decir igual, una cálida bienvenida tengan, aunque el día está fresco para lo que es usualmente nuestra querida provincia de Misiones. Pero bueno, en nombre de nuestra comunidad educativa, desearles el mayor de los éxitos en este día de trabajo, celebrar y felicitar por el trabajo al equipo organizador, porque si estamos acá es porque detrás de esto hay muchísimo trabajo, por la continuidad en los estudios y en el esfuerzo. Y bueno, volver a subrayar la importancia que tiene este tipo de seminarios, organizados sobre todo en el marco de un instituto de doble dependencia, en este caso UNAM CONICET, en las redes, en los grupos de trabajo, interinstitucionales, interuniversidades, ¿no? Sobre todo porque en los tiempos que corren, aunque siempre, pero en particular en esto, tenemos que seguir defendiendo la importancia que tienen las ciencias sociales y humanas para la lectura de los procesos. Y seguir jerarquizándola y darle prioridad. Y esto es parte también de esa inscripción en una lucha más general respecto del papel estratégico que tienen nuestras disciplinas y la producción interdisciplinaria también en ese marco. Y por otro, bueno, obviamente el tema de la frontera no es un tema para nada menor en el marco de lo que son las coordenadas de la geopolítica mundial, de estos tiempos del capitalismo y sus ayornamientos, tanto en términos generales como en particulares y situados para lo que es nuestras misiones y el Mercosur, ¿no? Así que bueno, celebro las jornadas y les vuelvo a desear un hermoso día de trabajo, la continuidad de este trabajo, de la producción de conocimientos y la ratificación del papel prioritario de las ciencias sociales, como decía, y el apoyo institucional de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones a la producción científica, como se vino dando, y sabiendo todo lo que todavía queda en ese marco. Miro acá a la directora de nuestro instituto y a quienes integran el equipo y la acompañan también, por defender y por instalar. Así que bueno, muchas gracias. Estos seminarios fueron adoptando una modalidad itinerante para llegar a los distintos puntos de Argentina y de países vecinos en los que tiene representación el GEFRE, y así también ir contribuyendo a la descentralización de los espacios de discusión y producción académica. Estos eventos se han desplegado en Tilcara, Mendoza, Salto, Uruguay y aquí en Posadas, así también de manera virtual durante la etapa de restricciones por la pandemia. El carácter reticular e internacional de estos eventos
Quedó sellado desde sus inicios con la participación de investigadores de las Universidades Nacionales de Cuyo, Misiones, La Pampa, Jujuy, Buenos Aires, La Plata, y de centros académicos y universitarios de Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Colombia. En más de una ocasión, las actividades académicas vincularon al Jefre con investigadores e investigadoras de esta casa de estudios, y particularmente con equipos de trabajo del Instituto de Estudios Sociales y Humanos de doble dependencia, como decía la decana, CONICET y Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, que tiene entre sus líneas matrices de trabajo las cuestiones de frontera. En el marco de esa articulación, integrantes del Jefre y del IESI han elaborado en conjunto un estudio de diagnóstico sobre la percepción de seguridad en población que habita la frontera norte argentina para el Ministerio de Seguridad del país, entre otras actividades. A continuación, y en representación del instituto que coorganiza este seminario, escucharemos a la directora del IESI, doctora Brígida Renoldi. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Es una gran alegría para nosotros recibirlos aquí en este momento, después de 2 años o más de reclusión. Realmente festejamos el encuentro de los cuerpos con los amigos, los colegas, y en ese sentido quiero decirles que el Instituto de Estudios Sociales y Humanos los recibe con mucho cariño, les da la bienvenida y en particular, bueno, para nosotros es muy importante, es la primera vez que hacemos el encuentro en esta ciudad, en este espacio. Tenemos un tiempo ya, un recorrido interesante hecho con el grupo de estudios sobre fronteras y regiones, que ha rendido también en publicaciones, como van a ver en las mesas que tenemos acá con los libros expuestos. Es una iniciativa que realmente ha articulado diversas formas de pensar la frontera desde distintos lugares, de distintas disciplinas, y eso es muy importante porque precisamente recrea muchos de los parámetros con los que se piensan las fronteras, los distintos tipos de fronteras. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es compartir durante 2 días esas discusiones, esos debates, en torno a las distintas problemáticas que cada uno de los investigadores va a ir aportando. En ese sentido es un espacio de crecimiento conjunto, colectivo, y bueno, nos alegra mucho que estén aquí participando, como también que nos sigan en este momento por las redes. En particular quisiera agradecer primero al grupo por haber confiado en la organización de este evento en este lugar. Quiero también reconocer que ha sido un trabajo intenso, al que no le ha faltado alegría, que es un componente fundamental para que los eventos lleguen a buen puerto. Y quisiera agradecer muy especialmente a las personas que han hecho el trabajo cotidiano, concreto, de ir montando este encuentro. Entre estas personas quiero agradecerle a Froilán Fernández, que en su momento nos apoyó para la gestión de los recursos para realizar el evento cuando era secretario de investigación. Y en este momento Alejandro Oviedo, quien está también acompañando la actividad desde la institución, a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que siempre ha estado abierta y dispuesta a apoyar todas las iniciativas de crecimiento académico y que nos ha apoyado también en varias de las cuestiones que involucran la actividad. También quiero agradecerle a Guido Di Blasi, a Daniel Salinas, a Marco Stasi, extenderle también el agradecimiento a todo el equipo organizador propio, interno, y a la Secretaría de Extensión, a cargo en este momento de Néstor Álvarez, quien también nos apoya, y a la agencia en particular a través del FONSIT, quien nos ha brindado financiamiento para llevar adelante la actividad. Entonces, con estas palabras les doy la bienvenida y bueno, y seguimos charlando y festejando el encuentro corporal que nos toca.
El Grupo de Estudios de Fronteras y Regiones ha coorganizado y participado, además de en estos seminarios, en otras múltiples actividades como charlas, conferencias, encuentros. Por ejemplo, también en articulación con el IESI, se llevó adelante una serie de actividades en el marco de un seminario, Diálogos para la construcción del espacio fronterizo argentino-brasileño, coordinado con la Embajada de Brasil, el CONICET y el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Sus integrantes han participado también del seminario sobre derechos y deberes de los ciudadanos del Mercosur en el marco de la integración fronteriza. Estos eventos abrieron la posibilidad de articulación y diálogo entre referentes de la academia, la sociedad civil y los gobiernos locales. También algunos de sus integrantes se han desempeñado en el ámbito estatal, en espacios de gestión pública asociados a las fronteras argentinas. Entre los últimos desafíos que se propuso el JEFRE se encuentra su participación en la conformación de redes y asociaciones regionales e internacionales, como la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Estudios Fronterizos, ALEF, en la Red de Educación, Pesquisa y Extensión del Mercosur, REPEME, y en la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas. A continuación escucharemos a uno de los responsables de estas múltiples actividades y logros del JEFRE, que es fundador y director del Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones, el doctor Alejandro Benedetti. Hola. Bueno, muchas gracias. Parece más serio de lo que es lo que dijo Diego. Y esto también parece más serio de lo que es o de lo que en su espíritu original intentó ser, que es becarios, tesistas, gente con la que estábamos en el instituto y dijimos, bueno, organicemos una reunión de trabajo. Y dijimos, y ya que organizamos una reunión de trabajo, ¿por qué no le ponemos seminario? ¿Por qué no le ponemos un aval institucional y lo transformamos en un evento así, con un certificado más que todos necesitamos? Y así salió el seminario. El primer seminario, la idea era que sea un taller diferente a los congresos donde uno va, en general se va más a hacer turismo que a trabajar. Y con ese espíritu se organizó el primer seminario, donde cada uno expuso su trabajo y recibió los comentarios, las preguntas, las críticas, las sugerencias de todos quienes estábamos ahí en una situación de horizontalidad. Y eso se fue repitiendo y espero que hoy se dé la misma situación, donde hay gente que ya tiene una gran trayectoria, que ya está por jubilarse, con gente que recién inicia, como Ana, que es nuestra flamante becaria del grupo, y que va a aportar su frescura, por decirlo de alguna manera, en sus temas y en sus novedades para el grupo. El JEFRE, como bien dijo Diego, es, digamos, el objetivo, el espíritu, el deseo es trabajar en red, asociarse a redes y constituirse en una red. Bueno, todavía no han llegado todas las personas que van a formar parte del taller, pero digamos, está Adriana, que es el ejemplo de trabajar en red. Pero, digamos, muchas de las personas, y espero que estén mirándonos, están o en Chile o en Uruguay o en otras partes, en Argentina, y con las que hemos ido intercambiando distintas cuestiones y hemos logrado algunos productos e instalado, digamos, un campo de estudios, aquí también con Brígida, un campo de estudios en Argentina que no tenía demasiada visibilidad, al menos desde la disciplina de la que somos varios de acá, que es geografía. Tal vez en ese momento, cuando arrancó el JEFRE, sí, había más trabajo desde la antropología, pero desde la geografía estábamos escasos, tal vez con la memoria de lo que había sido la aproximación hacia la frontera desde perspectivas muy nacionalistas, inclusive muy ligadas desde la geografía física y muy ligadas a nuestro oscuro pasado de dictadura, donde parte de la dictadura se justificaba en las hipótesis de conflicto o en situaciones que tenían que ver con las fronteras, la idea del enemigo interior, que se basaban mucho en la doctrina de la seguridad interior, interna. Entonces, bueno, tal vez por ese pasado un poco oscuro que ha tenido la geografía o parte de los referentes de la disciplina, la disciplina los geógrafos, las geógrafas nos habíamos como alejado un poco de los estudios sobre frontera y en el último tiempo es como que nos hicimos cargo de ese tema, de ese campo y bueno, aquí estamos.
Solo para cerrar esto, vamos a pasar un video, si el operador me acompaña, un video que hemos creado del evento, que antes yo siempre lo contaba así, hablando, y armamos un videíto que es más divertido. Sí. Hoy se conforma como una red que vincula a distintas investigadoras e investigadores de la Argentina y que nos vamos encontrando en distintos formatos y distintos productos, interactuando en publicaciones, eventos, tesis, jornadas, jurados, y que tenemos en general a la cuestión de las fronteras como uno de los principales intereses. Bueno, viendo las imágenes, dije, bueno, hemos recorrido un camino y también hay gente que ya está participando mucho más activamente de las que está ahí y otras que ya quedaron, digamos, fuera del grupo, así que esto hay que actualizarlo, quiere decir que el grupo sigue vivo. Dos cositas sobre el evento. La idea es que, bueno, está organizado en varias mesas, son 6 mesas creo. La idea es que cada expositor o expositora tenga 20 minutos para
exponer su trabajo. Ayer hablábamos con Esteban que lo ideal sería que cada 2 presentaciones, o sea, 20 minutos, haya una ronda de otros 20 minutos de el comentarista o la comentarista que haya tenido la oportunidad de leer en detalle el trabajo, y luego una ronda de comentarios, preguntas, sugerencias, y bueno, así van pasando las mesas hasta que terminamos. Hoy tenemos el almuerzo, que la idea es hacerlo aquí, cosa que nadie se vaya a dormir la siesta y que todos nos quedemos hasta el fin del día. Más tarde tenemos el paseo por la ciudad de Posadas con un investigador, después pasamos esos parroquiales, y a la noche la cena, que después también les vamos a decir dónde es, que quien está organizando, y como cuando vas en un avión, hay carne, pollo o... pescado, carne y verduras, y eso se lo tienen que decir a Ana, que está aquí, que es la que organiza el menú. ¿Algo más para algún parroquial más? Agradecimiento a la universidad pública y gratuita. Libre y gratuita y de calidad. Y la más copada. Bueno, muchas gracias y buenas jornadas. Bueno, un último recordatorio nada más, agradecer la cobertura fotográfica de Sandra Nicosia, que también está registrando este acto de apertura y que después va a estar poniendo a disposición esas imágenes para las redes sociales. Y bueno, para quienes en este momento están mirando online va a ser una obviedad, pero para quienes están acá y eventualmente quieran revivir esta presentación y las mesas de trabajo, esto se está transmitiendo en vivo por los canales de YouTube del Jefre y del Instituto de Estudios Sociales, así que pueden buscar allí, porque luego de la transmisión en vivo, esta presentación queda registrada y se puede volver a mirar en cualquier otro momento. Así que muchas gracias. Ahora sí, cerramos el acto de apertura y empezamos con las mesas de trabajo. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Tania Porcaro, voy a estar coordinando la mesa 1, que se denomina Fronteras y Comunicación. Van a estar participando de la mesa Adriana Dorfman, María del Rosario Emiliani y Diego Bogarín. Vamos a iniciar con la presentación de Adriana Dorfman, que se titula Circuitos Superior e Inferior, los periódicos sobre fronteras. Adriana Dorfman es licenciada, magíster y doctora disciplinadamente en la geografía. Se doctoró en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Es profesora del Departamento de Geografía y del programa de posgraduación en Geografía de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Su trabajo se vuelca hacia la geografía política y los estudios fronterizos con temas como fronteras, contrabando, geografías decoloniales y enseñanza de la geografía. Y también coordina el sitio Umbral Fronteiras, un portal de acceso abierto de las universidades brasileñas sobre límites y fronteras, y participa en el proyecto Bioglobalización. Cuando quieras, Adriana. Buenos días, mucho gusto estar acá. Es mi primer encuentro no virtual desde hace muchísimo tiempo. Por suerte es entre amigos, personas muy calurosas, muy amables, que me han recibido hasta ahora solamente para momentos buenos. Entonces todo pasa bien, estamos todos vivos. Qué bien, que así sigamos, ¿no? Por mucho tiempo ainda. El trabajo que yo voy a presentar tiene que ver con una trayectoria de investigación que tiene todo que ver con la organización, la construcción de las redes en estudios fronterizos. Eso fue una idea que empezó, que tuvimos en un debate, una evaluación, al final de un encuentro también en el Seminario de Estudios Fronterizos, que tiene lugar en Corumbá, en Mato Grosso do Sul, la frontera con Bolivia y cerquita de Paraguay, Brasil, por supuesto.
Y en aquel entonces estábamos los investigadores y siempre cuando hablamos de estudios fronterizos, hay primero una pregunta si de hecho hay una cosa así llamada estudios fronterizos. Y la verdad es que nosotros somos aquellos que construimos los estudios fronterizos por repetir, ¿no? Por ver la convergencia y tal. Y en aquel entonces también las preguntas que siempre hacemos, que son sobre la publicación, la circulación de los libros, la importancia de las revistas, estaban ya presentes. Eso hace como también 10 años, como el jefe más o menos, que hay que decir que el año de 2013 fue un año muy fructífero para los estudios fronterizos, con lindos bebés que nacieron y están acá ahora ya bien granditos. Y bueno, entonces en aquel momento logramos montar el principio del portal Umbral Fronteras. Ese portal es, y ustedes quizás ya no lo conocen, es una colección de publicaciones con metadatos muy ordenados. Comenzamos con tesis de maestría y doctorado, y después, desde 2018, empezamos también con las revistas, periódicos brasileños, ¿no? Sobre el tema. Y lo que voy a traer hoy es una reflexión sobre lo que está en el portal y la posibilidad del portal para calificar. Siempre fue esa nuestra intención, calificar los estudios. Y ahora tenemos así clareza más, una visión más clara, que lo que necesitamos es un buen punto para realizar revisiones sistemáticas sobre el tema, porque es bien frecuente que la publicación no circule, son revistas muy chicas, entonces un sitio que pueda anclar una revisión sistemática es importante. Y para pensar en eso, en la publicación, en nuestras prácticas como personas que escriben, autores, investigadores, editores también, tomamos como modelo la teoría de los dos circuitos urbanos de la economía de Milton Santos, que es muy conocida por los geógrafos brasileños. Les voy a mostrar un poquito y a ver si tiene sentido pensar en esto. Entonces, el portal, entonces, ya les he dicho que desde 2018 empezó a colectar artículos de periódicos. ¿Cómo es que los ubicamos a los periódicos? Preguntamos a las personas que están en red. Les enviamos un cuestionario y las personas han indicado cuáles son los sitios donde publican y dónde es que consultan. Y ahí hicimos un montón de cosas estatísticas ahí, normatización, cientometría, mil cosas, banco de datos. Es bueno también para conocer, ¿no?, cómo funcionan los bancos de datos. Y ahí encontramos, entonces, esos periódicos ahí que fueron entre los 655 periódicos. Siempre una característica del campo. Tenemos así muchas disciplinas distintas y muchos investigadores en lados distintos, y entonces siempre hay una super dispersión, así, ¿no?, de palabras, de temas, de ubicación, súper, sí, un universo, ¿no?, con una constelación así muy espalhada. Pero en ese caso de los periódicos sí había una convergencia, y a pesar de los 655 nombres de revistas, imagínense, llegamos a las 6 que fueron más frecuentemente citadas. Y entre las 6 son esas ahí: Geopantanal, de Edgar, editada por Edgar, que creo que estará acá mañana. ¿No viene? Sí, él dice que ha dicho que viene, pero viene de lejos, ¿no? Y Confins, que é uma revista brasileira e francesa, o Boletim Gaúcho de Geografia, que tem larga tradição, Tempo de Ciência, Territórios e Fronteiras, são das revistas da União Oeste, e Geografia, que é uma revista da UF, da Universidade Federal Fluminense. Disparadamente,
a Geopantanal é a mais importante, mais vezes foi citada. Como les conté antes, isso também tem que ver com a história mesma do portal, da comunidade, da rede, não? Porque se a rede mesma espeja um pouco os esforços de encontrar-se allá no CEF, no Seminário de Estudos Fronterizos, por supuesto, é importante para nós, não? Então, uno pode interpretar isso como um sesgo en el relieve ou pode interpretarlo como un espejo de la comunidad. Ahí hay la elección de cada uno, no sé si me explico. Bueno, entonces hoy día lo que tenemos en el umbral son las colecciones de esas revistas ahí, son todas brasileñas, además de las que yo antes mencioné, hay otras como, creo que otras 5 más. Y seguimos, ¿no? Seguimos. Y si pueden mirar acá, hay fechas que empiezan. La fecha inicial es 2000, pero hay muchas revistas que empezaron después, ¿no? Entonces, por eso no son todas las fechas iguales, hasta el 2020, por enquanto. Y la idea es seguir ampliando y trayendo más revistas. Entonces, además de un estudio del campo, que está ahí bien mostrado, se puede ver también cuál es el comportamiento, porque es que la pregunta obvia, ¿no? Cuando uno mira este gráfico ahí es, bueno, ¿qué pasó en 2013? Ya les relaté un poco, ¿no? Entonces, eventos importantes con ediciones en revistas que trajeron los anales, como decir, el resultado de lo que se presentó ahí. Lo mismo pasó también en 2016. También otro evento que tenía que ver con geografía política, una publicación masiva de artículos creo que era Frontera Norte, no me acuerdo, Geonorte, creo yo. Y entonces, una vez más pasa eso. Después tenemos ahí ya, claro, aquí el efecto de la pandemia, parece, ¿no? Y el 2020, creo que el 2021 será así, hacia el cielo, 2022, las estrellas, y así vamos, el universo y más. No sé. Bueno, ahí, pero eso, por supuesto, no es suficiente para describir el campo. Estoy hablando como brasileña, con mi sotaque brasileño, ¿no? Sobre cosas brasileñas, y me están pensando ya ustedes, imperialista, expansionista, ¿no? Bueno, pero la realidad es que intentamos, entonces, superar eso un poco, ¿no? La escala de Brasil. Y lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Fue una serie de reuniones que desde el 2020, si no me equivoco, de editores de revistas, de periódicos, y acá están listados, entonces, los periódicos que fueron invitados, participaron, se mostraron como interessados, e a parte del JBS, Journal of Borderland Studies, todas as outras são revistas de acesso aberto, certo? E aqui, infelizmente, não está acá nesta apresentação. Hicimos aí uma tabla com todos os nomes esses de las revistas. No total são 33 revistas que foram consideradas por el listado, por essas reuniões, mais as que estavam já en portal por los cuestionarios, el trabajo que hicimos, ¿no? Entonces, de los 33 periódicos que están listados, 11 están, ¿cuántos están? No me acuerdo. La mayor parte está o en umbral o en cielo. Eso quiere decir que si uno busca en umbral, fronteras y cielo, com um pouco mais de investigação, um pouco mais de coisa, de esforço nosso, se pode fazer uma revisão sistemática em periódicos que têm importância para fronteiras. Mira que bueno, a mim me dá um alívio saber que se pode ubicar as coisas. Alívio menor porque saber que temos responsabilidade nisso. Pero hay problemas, por supuesto, ¿no? En eso, entonces no está escrito ahí. El problema principal es que nosotros solamente tenemos el portal en portugués, no tenemos en español. Eso quiere decir que necesitamos parceros para traducir el portal, para trabajar con los periódicos latinoamericanos
Si hago así 3 veces, no. Pues no es una cosa que se puede hacer solo y no es incluso la intención que se haga así individualmente para controlar, ¿no? Por todo el contrario. Eso es importante. Y entonces, para ya encaminarme al final, mencioné los 2 circuitos de la economía urbana de Milton Santos. Ese es el nombre completo de la teoría. Está en un libro muy conocido que fue publicado primero en Francia por Milton Santos. Salió en 79 en Francia, después fue traducido al portugués. Llama-se Espacio Dividido. Y ahí en el libro ese, Milton Santos mira la economía de los países subdesarrollados, así dice él, se llama los países subdesarrollados, y dice, pero ¿para qué me sirven los instrumentales, la teoría, para explicar la economía urbana? La teoría que refleja los modelos del centro, ¿no? De los países desarrollados. ¿Qué logro con eso? Decir que mi economía no marcha, ¿no? Decir que la cosa está mal parada. Y no logro comprender qué pasa ahí. Entonces, acá, un intento entonces de pensar, si uno comprende, conoce un poco la publicación científica, no se ve nada, un problema de definición. Pero si uno conoce lo que es así, los periódicos de primera línea, que todos queremos acceder, ¿no? Son periódicos, aparte, que es una sección súper interesante de estudios fronterizos, REF, que es una revista súper calificada con todos los padrones. Las otras revistas que tenemos, que publicamos, son revistas así, más bien, uno tiende a querer decir amadora, ¿no? Primitiva. Un poco, pero no es verdad, porque son expertos muy calificados los que editan, son editores así intenta corresponder a todos los HTML, HTML se dice acá, ¿no? Todos los metadados bien ordenados, todo bien clasificado. Entonces, intentamos seguir los padrones. Eso se parece muchísimo con la idea esa de los 2 circuitos, que el circuito superior es muy bien, muy tecnificado, tiene bastante capital, lucra mucho, tiene una producción así con mucha repercusión y establece los patrones para el circuito inferior, que imita, ¿no? Que reproduce, pero con sus problemas. Trabaja ahí con una pequeña cantidad, muchas veces no tanta calidad, muchas relaciones personales, poca plata, casi nada, y así vamos. Entonces, como metáfora se podría así, como analogía, ¿no? Pensar los 2 circuitos de la economía urbana, aunque Milton Santos, por supuesto, no hablaba de revistas, ¿no? En ese momento. Bueno, pero cuando uno mira y ve las prácticas que tenemos en nuestras revistas, más que hablar mal de lo que hacemos, ¿no? Se podría también comprender que tenemos ahí una organicidad, pues tenemos los encuentros, después las publicaciones, tenemos también una producción que es más democrática, por decirlo, porque no es necesario ser súper, ultra, mega blaster, pesquisa investigador para publicar. Eso quiere decir que por veces tampoco son artículos así muy bien terminados, muy bien trabajados, pero eso es ya el rol de los editores que pueden seguir con los esfuerzos y calificar las publicaciones. Y finalmente, lo que yo quiero decir es que con todo el sistema de publicación en estudios fronterizos latinoamericanos, se puede decir sí tiene sus buenas calidades y lo que es importante seguir invirtiendo en la calificación, en los metadados, pero no en la elitización, ni tampoco en la eliminación o concentración. Y sí, la multiplicidad tiene un rol muy importante. Entonces, para finalizar, lo que yo les quería invitar una vez más es para que se sumen a nosotros en los esfuerzos
Ahora tenemos la Asociación Latinoamericana de Estudios Fronterizos, que espero que maneje una vez más. Yo les voy a proponer un cuestionario para los investigadores latinoamericanos con el mismo tema, donde publican, donde consultan, ¿no? Para ver si seguimos con los esfuerzos. Entonces, muchas gracias a ustedes, son las referencias. Y bueno, entonces seguimos, eso es. Gracias. Bueno, damos lugar a la segunda presentación, que va a estar a cargo de María del Rosario Milián y Diego Bogarín. María del Rosario es doctora en semiótica, investigadora asistente en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos de doble dependencia con ICETUNAM, docente regular del Departamento de Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. También integra redes regionales e internacionales de estudios de comunicación. Diego es licenciado en Comunicación Social y doctorando en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Es becario CONICET en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos de doble dependencia con ICETUNAM. Participa en equipos de estudio e investigación de la Universidad Nacional de Misiones y la de Entre Ríos, vinculando temas de comunicación y educación desde perspectivas etnográficas. Sus temas de estudio se vinculan con procesos de participación y dinámicas de organización en medios de comunicación escolares. La presentación se titula Liminaridad, Transitividad y Mestizaje, los medios de comunicación en la frontera nordeste argentina. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de leer las placas para no irnos de tiempo, porque si nos alejamos podemos pasarnos muchos minutos. Entonces, sintéticamente vamos a dividir esta presentación en dos etapas. Una primera más descriptiva para caracterizar el territorio al que nos referimos cuando hablamos de los medios en Misiones. Y ahí vemos en la siguiente placa un listado muy esquemático, pero para entender de qué hablamos. Estos son los medios oficialmente registrados en Misiones, medios audiovisuales, pero sabemos que por fuera de este registro oficial hay una gran cantidad, y cuando hablamos de gran cantidad nos referimos a que por lo menos una cifra similar debe haber de medios no registrados, y estamos hablando de que hay licencias y autorizaciones en total, cerca de 200 medios registrados audiovisuales en Misiones, y creemos que esta cifra puede llegar entre registrados y no registrados a alrededor de 300 o 350 medios en total. Medios audiovisuales quieren decir radio y televisión, es decir, no están registrados los medios digitales, por ejemplo, los periódicos online o medios de esas características. Y sí vemos que hay una fuerte preponderancia con ese listado de las licencias de medios con fines de lucro, que estamos hablando de alrededor de un 77, casi 80% de medios comerciales. Los otros medios son sin fines de lucro o medios estatales y no estatales, que son los medios públicos, es decir, aquellos que dependen de la provincia, de algún municipio, de la Iglesia Católica o de organizaciones educativas, por ejemplo. Bueno, eso es más o menos para tener un panorama cuantitativo. Nosotros estamos trabajando con un grupo que lleva por título Mediosféricos, y en ese equipo de trabajo hay diversas investigaciones alrededor de las experiencias mediáticas, y veníamos sintiendo hace bastante tiempo que las herramientas con las que teníamos a disposición para analizar estos medios nos resultaban un poco insuficientes para pensar las características de estos medios, porque una vez que uno enumera y empieza a mirar hacia adentro cómo se organizan las dinámicas cotidianas, veíamos que tal vez los medios comerciales no eran solo comerciales, que los medios sin fines de lucro tenían características diversas y que los medios estatales también tenían características que respondían a otras matrices, digamos. Entonces veíamos que tal vez las
herramientas que podíamos encontrar por fuera de esas teorías más recurrentes que dentro de los estudios de economía política de medios o de otros medios con los que veníamos, de otras teorías con las que veníamos estudiando, pensábamos que estas dinámicas podíamos llegar a pensarlas a partir de la teoría del actor red que propone Bruno Latour y empezar a considerar como unidades de análisis los patrones organizativos y diferentes dominios que intervienen para el funcionamiento de estos medios. Porque veíamos tensiones, esas tensiones tenían que ver con las condiciones estructurales en las que se organizaban los medios y luego las matrices en las que se despliegan esas condiciones políticas, culturales, tecnológicas, económicas. Paso dos más para ver cuáles son las estrategias metodológicas en la siguiente. Nosotros, bueno, eso, dale, las herramientas con las que pensábamos armar este corpus para pensar en algunos casos específicos, hicimos relevamiento y análisis de información pública, hablamos de registros, de los censos que se elaboraron en diferentes años desde NACOM, AFCA, por supuesto también investigaciones y registros de otras investigaciones académicas. También participamos en eventos que podían ser foros de consulta, audiencias de la Defensoría del Público, encuentros de redes, de medios y demás. Estuvimos haciendo observaciones participantes y entrevistas semiestructuradas a trabajadores de medios. Bueno, como les decía, la economía política y el enfoque normativo eran las matrices desde las que se venían pensando estas cuestiones que nos permitían, sí, mirar y analizar la propiedad, temas como la concentración, el encuadre jurídico de los medios. Y notábamos con esas herramientas que había ciertos desbordes que no alcanzaban, las normas no alcanzaban a describir y por supuesto tampoco la economía política porque las formas mestizas de funcionamiento daban lugar a experiencias que tenían características que no encajaban en las teorías preexistentes, digamos. Veíamos esos usos comunitarios en medios comerciales, usos prebendarios en medios confesionales, usos comerciales en medios públicos. En todas las experiencias que veíamos, bueno, acá hay compañeros que también están investigando medios comunitarios, Marcos, por ejemplo, otra colega, Marina Casales, mira medios comerciales, y encontramos en todas estas experiencias condiciones mestizas de existencia. Y cuando hablamos de mestizaje, creemos en una categoría social de la que después podemos charlar un poquito más, pero por ahí como propuesta en relación a otra alternativa que es hablar de medios híbridos, por ahí la alternativa del mestizaje nos resulta un poco más apropiada para pensar estas dinámicas como experiencias sociales, a diferencia de la hibridez que tal vez no genere descendencia. Creemos que el mestizaje es una categoría social un poco más interesante para mirar y que permite una lectura más rica de eso. Veíamos que en el territorio mayormente los medios se relacionan desde la informalidad y por fuera de estos encuadres jurídicos normativos. Si bien hay una fuerte preponderancia del modelo comercial en el desarrollo del sistema local de medios, hay una significativa presencia de medios públicos de gestión estatal y algunas discontinuas y polimorfas experiencias de comunicación comunitaria y alternativa. Lo que sucede es que con estas condiciones de informalidad es muy difícil pensar la concentración mediática porque la propiedad no representa lo que sucede en el escenario mediático, es decir, no puede ser transparentada en el plano de la propiedad de la concentración. Pero sí podemos reconocer a partir de ciertas proximidades entre la élite gubernamental y los empresarios analizando sus agendas y las modulaciones de visibilidad, es decir, vemos que muchos medios hablan de lo mismo o con la misma perspectiva, a pesar de que son múltiples propietarios. Entonces, si miramos desde el encuadre normativo del régimen de propiedad, podríamos decir que hay una diversidad de medios, pero vemos que esos medios en realidad tienen ciertas afinidades con esas élites a las que hacíamos referencia. Y veíamos que también esa misma informalidad habilita una emergencia de otro tipo de prácticas, que son las prácticas comunicativas comunitarias, lazos de solidaridad y toma de la palabra pública en pequeños medios comerciales, en pequeñas radios de frontera y en algunas experiencias de radios escolares que también estamos analizando. Entonces vemos que esta condición fronteriza en las prácticas mediáticas traen algunos desafíos. En principio, desde el punto de vista legal y técnico, la condición fronteriza requiere adecuaciones oportunas. Y hablamos de oportunidad para pensar los momentos y las etapas específicas en las que se hacen las regulaciones, que no es lo mismo la regulación de los medios de comunicación en la década del 70 que la regulación de los medios
que llegó en el año 2009 con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que abrió una oportunidad diferente para pensar cómo regular normativamente a la experiencia de los medios. Y además vemos que hay que reconocer también desde esas normativas una interacción permanente en zonas que el mismo Estado llama zonas críticas y que por eso, por ejemplo, dilataron llamados a concurso público para autorización de nuevas frecuencias en radio y televisión. Desde el punto de vista de los usos, costumbres y apropiaciones, la condición fronteriza promueve prácticas creativas para la subsistencia y proliferación de medios. ¿Qué vemos? Que el carácter fronterizo, esto de habitar en continuidad y discontinuidad, es constitutivo de prácticas también mediáticas. Hablamos de pases y préstamos, intercambios constantes de equipos, de publicidad, de emisiones a un lado y el otro. Es decir, hay una secuencia permanente y que no se agota en una experiencia aislada de medios, sino que hay un intercambio frecuente entre las experiencias. Entonces, si hablamos de una caracterización general de qué hablamos cuando hablamos de los medios en Misiones, vemos que hay un alto grado de informalidad y que hay numerosas restricciones para la regularización, que hay una alta dependencia económica del Estado y de actores vinculados al poder político, y una nota al pie sobre esta dependencia económica del Estado: no es algo ajeno al escenario mediático a gran escala nacional y de otras grandes empresas mediáticas del país. Pero volviendo a la provincia, hay un escaso y discontinuo desarrollo de medios comunitarios con frecuentes prácticas de participación comunitaria en medios privados o particulares. Vemos una atomización de propiedades con unificación de agendas y, como decíamos, formas mestizas de gestión y funcionamiento. Y finalmente, para hablar de estos informes, porque vemos formas informes mediáticos, vemos que en los pueblos pequeños, que son la mayoría en la provincia, son las radios las que gestionan mayormente la comunicación mediática local y que los conductores de estos medios radiofónicos generalmente son los dueños propietarios de los medios y además tienen a cargo los programas informativos locales, es decir, van marcando la agenda, y también en los canales de televisión locales, cuando a la noche se hacen los informativos, que son los más convocantes en materia de información local, son los mismos que van transitando esta frontera. Los de radio pasan a televisión y los dueños de radio van y trabajan en el canal de otro, que es el dueño de la instalación de los cables, digamos, de los fierros. Entonces vemos estas relaciones frecuentes en materia informativa. Por otro lado, los recursos de sostenimiento mayormente provienen de las tramas de relaciones que están integradas por dirigentes partidarios, religiosos y comerciantes. Esto es, quién financia o cómo financian la sostenibilidad de los medios locales, y que inclusive a veces esas tramas se vuelven peligrosas, y fuimos registrando en los últimos años numerosos ajustes de cuentas o aprietes o situaciones en donde algunos comunicadores o comunicadoras que empezaban a trabajar sobre determinadas temáticas recibían aprietes o algún tipo de mordaza legal o inclusive atentados contra la vida. Y vemos que esa red de financiamiento que funciona en algún momento deja de funcionar y genera consecuencias de ese tipo. Por otro lado, vemos concursos y autorizaciones escasas y adjudicaciones directas asociadas a afinidades políticos partidarias, como la pauta oficial, local y provincial. Esas autorizaciones, la ley habilitaba que en algunos casos sean mediante adjudicación directa, es decir, salteando el límite, el proceso del concurso para las autorizaciones, y vemos que el uso que se hizo de lo que es el artículo 49 de la Ley de Servicio de Comunicación terminó beneficiando a algunos pocos actores dentro de la provincia. Lo mismo que esa distribución de la pauta. Y finalmente vemos que también en el funcionamiento cotidiano hay muchos equipos comprados nuevos en países limítrofes, Paraguay y Brasil, y que en algún momento, como no son equipos homologados, hay que aprender a tratarlos, a repararlos y demás. Entonces esa expertise se desarrolla de un modo local. Los técnicos del pueblo pueden llegar a arreglar todos los transmisores, a pesar de que sean muy diferentes entre sí, pero reconocen la lógica de funcionamiento de esos equipos, y esos equipos que pasan a ser ya reparados y demás, entran a formar parte de otro circuito en donde una radio nueva, una radio que tenía equipos más viejos, compra esos equipos de segunda mano, y vemos que hay como una circulación de equipamiento también entre los pueblos, en donde hay medios de comunicación. Bueno, esa es una caracterización muy rápida. Decíamos que esos enfoques que
nos servían como punto de partida. El enfoque normativo nos permitió evaluar, sí, algunas cosas, condiciones del sistema mediático de acuerdo a algunos principios reconocidos en las normativas que garantizan el derecho a la comunicación. Y por otro lado, el enfoque de la economía política de la comunicación también, que nos permitió ver grandes desigualdades materiales y de otro tipo. También nos permitió ver los impactos de la regulación o la falta de regulación en nuestro contexto. Y el tipo y grado de concentración del sector, las tendencias en la circulación y el consumo de medios, y también evaluar la intervención del Estado. Pero, y acá citamos a nuestra maestra Elena Maidana, que viene insistiendo en esta necesidad de producir modelos que nos permitan problematizar estos procesos comunicacionales contemporáneos desde múltiples escalas y dimensiones, desde una perspectiva integral, procesual, multidimensional e interescalar, y por eso veíamos que se requiere describir y problematizar cómo estos modos de gestión y dominación y exclusión se experimentan efectivamente en el territorio y cómo se realizan en las acciones que sostienen la vigencia de estas instituciones mediáticas. Así que a partir de estas inquietudes y en este escenario que describía, es que traemos estas propuestas para comprender estos medios. Bueno, Diego ya les presentó un poco la caracterización muy sintética y muy básica de la ecología mediática local, y quisiera retomar un punto que fue, digamos, que es el origen de esta presentación, que es cierto desborde o cierta insatisfacción con los enfoques con los que habíamos iniciado a caracterizar este sistema. Hicimos esa tarea porque era una tarea necesaria para hacer dentro del marco de los estudios locales. O sea, teníamos que primero caracterizar cómo eran los medios en la provincia y preguntarnos si nuestra condición periférica y fronteriza tenía alguna particularidad para agregar a los estudios de medios. Y nosotros lo primero que detectamos es la informalidad, y la informalidad crea un escenario completamente diferente para pensarlo desde el punto de vista de la economía política, porque al no estar registrada y al no haber indicadores concretos de concentración mediática, que es el obstáculo principal en los que estos enfoques puntualizan la desigualdad en el desarrollo del sistema, había que buscar, bueno, otras explicaciones. Si no podemos demostrarlo en términos de indicadores económicos, dónde está la concentración, cómo es que tenemos un alto grado de control de la palabra pública, pero también las otras situaciones que resultaban paradójicas. ¿Cómo es que en medios del político prebendario, atado al poder político, también podemos ver radios abiertas donde los vecinos pueden ir a hablar y contar sus problemas e incluso denunciar a los políticos de turnos? Entonces, lo que veíamos nosotros era una condición paradójica en el funcionamiento o en la caracterización de los medios. Y desde ahí nos empezamos a pensar, bueno, ¿cómo explicamos estas paradojas? ¿Sí? Tengo poco tiempo, así que voy a tratar de definir, de sintetizar las ideas con las que nosotros estamos intentando problematizar esto, ¿no? Y la idea entonces es de pensar en medios transitivos, pensando en esta dinámica que adquieren los medios, ¿sí? Entonces la palabra transitividad tiene una función en las matemáticas y tiene una función en la semántica también para transferir el sentido. Entonces la idea fue pensar cómo los medios podían adquirir valencias según las redes de asociaciones en circunstancias determinadas. Proponemos entonces la idea de transitividad de los medios para abordar las redes de asociaciones entre humanos y no humanos que posibilitan la convergencia de lo que nosotros llamamos los distintos modos de existencia siguiendo a Latour. ¿Qué serían los modos de existencia? Los modos de existencia son la posibilidad de que algo pueda seguir un curso de acción a través de distintos dominios, ¿sí?
los modos de existencia, la definición más básica que da Latour, alude a los diferentes círculos, ámbitos, horizontes en los que una cosa u objeto o idea puede vivir, ¿sí? Como el caballo de verdad, el caballo alado, el caballo de San Martín, es decir, podemos pensar en todas esas posibles modos de existencia del caballo. La noción de modos de existencia, que está en el libro de la investigación de los modos de existencia de Latour, que es un libro que no a muchos les gusta, pero a mí sí, proporciona un modelo para comprender cómo, en los términos de la teoría del actor red, un valor, que en el caso nuestro lo tratamos como el valor fundamental de la institución mediática, que es la visibilidad y la deferencia estructural. La deferencia estructural es aquella condición que nos hace desplazar la adquisición del conocimiento hacia terceros, ¿sí? Es un desplazamiento epistémico y cognitivo que necesitamos porque no podemos tener acceso directo o experiencia directa a todas las vivencias y conocimientos del mundo. Y es la institución mediática la que en la modernidad organizó ese proceso de deferencia estructural y fundamentalmente para la construcción de realidades. Entonces es la visibilidad, el valor base, la posibilidad de hacer ver y de hacer decir el valor fundamental de la institución mediática. Bueno, ¿cómo ese valor de la institución mediática atraviesa y se transforma en distintas redes y se traduce en distintos dominios? Para explicar esa idea partimos de la noción de red en tanto conjunto de asociaciones que permite comprender cuáles son las discontinuidades y los pases necesarios para obtener cierta continuidad en la acción. Entonces, planteamos que existen, para caracterizar nuestro sistema de medios, 3 modos de existencia que están en tensión y que convergen, a veces sí, a veces no, para la circulación de ese valor que llamamos visibilidad. Y que en el valor de visibilidad está la posibilidad de lo que se dice, quién habla, qué actores acceden o no al espacio público. Planteamos la idea de que existe un modo de existencia legal o jurídico que nos permite ver desde ahí las valencias diferenciadas que pueden adoptar los medios a partir de su condición de informalidad o de legalidad. Y el manejo en este modo de existencia permite adquirir desde bienes económicos, pagar salarios, conseguir favores, también para la subsistencia de prácticas de solidaridad. Es decir, la condición de informalidad no necesariamente es siempre una desventaja, a veces también puede ser una ventaja táctica en algún momento. El modo de existencia periodístico, que refiere concretamente a todos los valores que definen la institución del periodismo, las rutinas productivas, los procesos de construcción de realidad. Y el tercer modo que describimos es el modo de existencia técnico, que incluye particularidades materiales, el equipamiento, la infraestructura, todo lo que desde Milton Santos sería la perspectiva tecnoinformacional, digamos, el sistema de fijos, digamos. Esos 3 modos convergen para que el sistema o la ecología mediática funcione. Pero ¿cómo se relacionan estos modos de existencia? Solo es posible entenderlos a partir de comprender cuál es la red de asociaciones que hace esto funcionar. Para que se entiendan un poco, voy a poner un ejemplo. Saber que la capacidad de sostenimiento de un medio depende de que sus noticias aparezcan en el clipping presidencial, el clipping es decir, el informe que recibe el presidente para leer los medios, y explicar cómo pasamos de la visibilidad del clipping a pagar el salario de los periodistas, es un poco la cadena de asociaciones que a nosotros nos interesa explicar, ¿sí? ¿Cómo pasamos? Cuando hay una bajada de línea editorial, último ejemplo, una bajada de línea editorial que dice
no hay que hablar más de fulano, cómo esa orden se efectiviza en el día a día del periodista o movilero que tiene que resolver el día a día y cargar la nota y que no tiene idea de cuáles son las relaciones que se dan en otra índole. Esos pases, esos desplazamientos, lo que sucede en esa cadena de acciones es lo que nosotros queremos estudiar a partir de estas propuestas de adecuación de la teoría del actor red y a partir de la idea de los medios transitivos para poder justamente captar la dinámica de las valencias y de los pases entre los distintos modos, cómo es necesario una habilitación o una autorización precaria para que el funcionario de turno pueda delegar a su amigo la gestión de una radio comercial o de una radio comunitaria. Esa trama de relaciones que además incluye a no humanos es lo que a nosotros nos interesa explicar con la noción de medios transitivos. No tengo mucho más tiempo, así que voy a dejar para la charla. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Vamos ahora a darle la palabra a los comentaristas. ¿Querés arrancar, Juan, con los comentarios para Adriana? Después pasa Brenda con los comentarios para los compañeros, compañeras. Y después hacemos alguna ronda de preguntas y si quieren contestan hacia el final todos juntos, ¿sí? Hola. Buen día a todas y todos. Vaya desafío comentar el artículo de la doctora Adriana y además desde la criminología. Pero realmente la forma en que estaba escrito el artículo permite una comprensión acabada, creo. Y quiero partir de la cita que hacías, que el cuerpo de una disciplina está subordinado a un objeto y no al contrario, como bien lo decías, ¿no? Y en la medida que uno va leyendo el artículo, se da cuenta la descripción tan precisa que hacías, por un lado Brasil, por otro lado ya Latinoamérica, y esa posibilidad de metaanálisis que permite hacer y que se ha podido visibilizar en el trabajo. Ahora, en las distintas disciplinas, generalmente encontrar en un cuerpo la producción de los últimos años es un desafío y lo que la doctora Adriana creo que nos visibiliza en este artículo es esa posibilidad, ¿no? Una pregunta allí a mí me surgía, ¿y ya hay estudios de metaanálisis en este campo de estudios fronterizos o no? Entonces, ¿y hasta qué punto eso también se ven reflejados en las publicaciones? Por otro lado, también me surgía esta idea de las revistas predadoras, que andan flotando muchísimo en los últimos años, sin querer estigmatizar, ¿no? Pero tenemos algunos países, principalmente en Latinoamérica, que se han como especializado y docentes, investigadores de distintas facultades recibimos como spam todo el tiempo, publica, conviértete, sé un gran investigador. Entonces, ¿cómo se ve un poco también esto en estos estudios fronterizos, si han podido analizar ustedes y si esto produjo algún sesgo o no en esta cantidad de revistas que habías citado? Por otro lado, reconocer y claramente también en el artículo se nota la importancia de los eventos, la importancia de los dossiers, o sea, producto del esfuerzo de docentes, estudiantes, becarios, como esto en estas tablas que presentabas, doctora, es muy claro. Y ahí nuevamente las universidades públicas, que generalmente en el contexto paraguayo, por lo menos desde donde hablo, cada vez más desfinanciada, cada vez más precaria, y eso cómo afecta la participación y la producción del conocimiento en las distintas áreas y en particularmente en estas, que si bien es bien política, por lo general se la tiene como muy arrinconada e incluso desde solamente una perspectiva securitaria. Entonces, allí también un poco me flotaba esa cuestión, ¿no? La colega me dice que tiene que ser 3 cuestiones puntuales, más de 2 o 3 minutitos. Por tanto,
voy ya hacia el cierre, ¿no? En donde ciertamente esta clasificación que haces, ¿no? Que mucho depende de los esfuerzos, del voluntariado, de la sobrecarga de trabajo, que guarda mucha relación con esta idea que ya planteaba de la precarización de nuestras condiciones de trabajo, principalmente en las universidades públicas. Pero a pesar de ello, hay un esfuerzo que se nota en estas publicaciones, en las horas que se donan, y aún así esa diversidad y esa pluralidad, ¿no? De encontrar espacio para que estas revistas existan y estas revistas sigan mostrando la construcción del conocimiento en el área en particular, ¿no? Y finalmente, bien como lo decís, por todas las razones la existencia es relevante, la existencia es necesaria, debemos seguir apostando a esta construcción del conocimiento colectivo, y las redes tal vez nos fortalezcan. Y yo pensaba, ¿cómo se pueden sostener cerca de 650? O sea, es mucha esa cantidad, y me decía, tanta gente está detrás de eso, y cómo se podría incluso articular para que tenga mayor visibilidad. Y además de un lado, estas revistas predatorias que no están ahí mirando, por otro lado, el gran comercio. O sea, también en el caso paraguayo, es un país súper pobre, gasta $3 millones al año en artículos que nadie lee de estas mega revistas, y que hay una tendencia de que si no publicas en inglés, ni siquiera puedes seguir en el sistema de investigadores, porque para que efectivamente te puntúen el CONACYT, el Consejo Nacional de Investigadores, exigen publicaciones de, entre comillas, alto impacto, que nuestras revistas que hacemos con tanto esfuerzo muchas veces no califican, y por tanto allí vamos como enflaqueciendo nuevamente estos esfuerzos de nuestras universidades y de los grupos de investigación que tenemos. Entonces, esa disyuntiva también, permanecer en el sistema, puntuar en el sistema, publicar en revistas, entre comillas, de alto impacto, que finalmente nadie lee, pero que sí reditúa buena plata, versus lo otro que se hace con tanto esfuerzo, ¿no? Nada. Entonces, realmente fue un placer leer, aprendí muchísimo, y la estructura, felicitaciones por la claridad en la presentación de las ideas, doctora. Bueno, ¿hago los comentarios? Bien, hago los comentarios entonces. Bueno, me gustó mucho el trabajo, aprendí mucho también, porque viniendo de la geografía, realmente, si bien trabajo con una comunicóloga, voy aprendiendo lentamente, pero bueno, me parece un problema complejo y súper rico para abordar, y especialmente me interesó como el avance que hubo entre el texto escrito y la exposición, como que me quedaron claras algunas cosas que por ahí en el texto no lograba comprender. Sobre todo fue muy esclarecedor el cuadro del inicio, como para tener como una comprensión de la dimensión de las radios de las que estamos hablando y la diversidad interna, porque tal vez el trabajo es más bien teórico, abstracto, conceptual, y me faltaba por ahí algunas cuestiones más prácticas, especialmente en torno a la escala, ¿no? Me hacía la pregunta de la escala, sí, porque por momentos hablan de misiones, por momentos de las radios más específicamente de frontera, entonces yo me preguntaba ahí cuál era la escala, cómo iban haciendo ese traspaso, digamos, de escalas, por ahí radios también pensando en el término de radios de grandes ciudades respecto a radios de localidades menores. O sea, también me parece que es interesante pensar la tensión entre las dinámicas y esas relaciones que ustedes están interesados en analizar, digamos, en esos dos rangos, en esas dos jerarquías, y además en una cuestión escalar, ¿no? Porque desconozco completamente, pero el alcance de las radios también me imagino que debe abarcar una espacialidad diferente, ¿no? Entonces, hay algo de eso que me parecía que estaba interesante para pensar y comentar, ¿no? También, por supuesto, me surgían una cantidad de preguntas respecto a los desafíos metodológicos que habrá implicado hacer este tipo, o que implica hacer este tipo de investigaciones, sobre todo por todas las tramas complejas y digamos, duras y vinculadas a situaciones de amenazas y demás cuestiones que ustedes desarrollaron, y bueno, pensaba cómo habían sido me preguntaba, ¿no? Cómo habían sido esos trabajos de entrevistas o las observaciones, ¿no? ¿Qué características habían tenido? Sobre todo
las observaciones, me preguntaba como en qué contexto se hacían y demás. Y me pareció que hay algo súper interesante pensando ya a una cuestión del seminario en su conjunto, que es esta idea de cómo la noción de informalidad va atravesando muchos de los trabajos que se van a presentar acá. Y esto que ustedes dicen de que no solo marcar las diferencias, ¿no?, entre la formalidad de la norma y la singularidad de la práctica, sino pensar esta idea como el abordaje simultáneo. Y creo que eso está buenísimo y que aplica para muchas de los trabajos y de las formas en las que estamos pensando la frontera y estas zonas así transicionales. Y también me parece que para pensar cuestiones que podemos seguir avanzando a lo largo de las 2 jornadas, este debate que ustedes introdujeron respecto a priorizar tal vez la noción de mestizaje por sobre la de la hibridez, creo que es algo súper interesante y rico que podría llegar a dar para seguir pensando por esta condición de descendencia que ustedes explicaban, como, bueno, que creo que está interesante para seguir pensando. Me quedó una duda como muy puntual que es, ¿qué es el triple y cuádruple play que está en el texto escrito? Y yo digo, ay, ¿qué es esto? Bueno, podría haberlo googleado, pero teniéndolos a ustedes les pregunto también a ver si nos pueden ampliar. Bueno, y sí, principalmente esta cuestión de esta movilidad también en términos de lo que es comunitario, no comunitario, o como lo flexible que pueden llegar a ser estas clasificaciones, ¿no? Los sistemas de clasificaciones que tendemos a veces a utilizar y cómo desmarcarnos de esas cuestiones y cómo las mismas radios, las mismas dinámicas que ustedes han investigado nos hablan de esta dificultad en las posibilidades de clasificación y esta movilidad y también de la opacidad, ¿no?, que también la marcan y creo que es interesante, no solo por la condición, sino por la intencionalidad que hay detrás de estas cuestiones. A ver si se ve. Y una pequeña sugerencia por ahí, no sé, tal vez ya conozcan, pero hay un trabajo que hicieron sobre radios comunitarias también Gabriela Novaro y María Laura Díez, no sé si las conocen, sobre radios comunitarias de la comunidad boliviana en Escobar, que tal vez pueda llegar a dialogar con algunas de las personas que estén trabajando, especialmente de radios comunitarias y también en ámbitos educativos, que ellas están trabajando, así que bueno, no, eso era simplemente para comentar porque me resonó alguna vez que las escuché hablar. Así que bueno, dejo acá. Vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas, ¿sí? Si les parece. Para la profesora Adriana, si midió un poco el cruce de frontera en lo que tiene que ver con publicación entre el mundo portugués y el mundo hispano en Latinoamérica, un poco estuvo apareciendo, pero muchas veces, el otro día tuve una reunión con investigadores mexicanos y mencionaba a investigadores, a Lía Osorio Mallado, y me miraban con cara de ¿quién? Y quien estudió frontera, algo tuvo que haberse encontrado en algún momento. Entonces es como que es una frontera que me parece que todavía falta. Y la otra es con el mundo anglo, ¿no? Un poco lo que decíamos con los journals, que cómo es ese cruce en lo que tiene que ver con la publicación, si hubo cambio en los últimos, desde el 2013, fructífero a este tiempo, o seguimos con esas distancias. ¿Alguna otra pregunta quieren hacer alguien? Hacemos una ronda de respuestas entonces y después seguimos. Bueno, entonces, primero, mucho gusto conocerte. El lunes terminé un texto, tenía bibliografía suya, entonces después lo voy a sacar una foto y enviar a los coautores para decir que bueno, estamos aquí con la bibliografía. Eso nos pasa mucho, eso es lindo, no sé, ahora voy a mirar cómo es, de dónde salió, qué revista fue, cómo es que llegamos, porque no me acuerdo, hay que mirar, ¿no? Eso creo que es una cosa que todos podemos empezar a hacer también, que es mirar dónde es que buscamos las cosas, dónde es que vamos ubicamos nuestra bibliografía, incluso hacer una cierta política. Ya hacemos, ¿no? Por supuesto que no es a cualquiera que citamos, hay una cierta intención en eso, ¿no? Hay incluso por veces prácticas que son un poco autoritarias, ¿no? Es obligatorio citar fulano y beltrano porque trabajas con él, ¿no? Y esa es la senda que se tiene que
seguir. Ahí estamos hablando de los autores, pero de las revistas también quizás sería interesante mirar un poco más cuáles son nuestras políticas de consulta de lectura, ¿no? Incluso por eso, porque hay, siguiendo un poco por lo que Alejandro coloca ahí, sí, por supuesto, hay grandes fronteras entre las producciones. Lo mismo pasa con autores que escriben en español, por ejemplo, ahora no me acuerdo el nombre del tipo, terrible, ¿no? Ya fijé un poco. Pero hay un autor ahí que es el súper incontornable de los mexicanos, que tiene los 4 modelos esos de integración fronteriza, después me acuerdo. Pero es así, súper central, pero no es el otro más viejo un poco. Bueno, no me acuerdo, miren que yo no me acuerdo, trabajo con esa cosa todo el tiempo y no me acuerdo el nombre de él, pero es súper central en otra discusión. Eso tiene que ver, por supuesto, con la circulación de los textos, de la producción. Por eso el portugués sí y el español sí tienen contactos así, no tan estrechos, ¿verdad? Creo que en el tiempo que yo estaba ahí publicando en el Boletim Gaúcho de Geografía, yo intentaba aproximar las cosas, pero solamente era una persona en una revista, no hay una política así más pervasiva, ¿no? de hacerlo, deliberada, ¿no? Una cosa así. Sobre estudios de metaanálisis, sí es lo que hacemos ahí con el umbral, por supuesto. Si uno construye un banco de datos, se pone a mirarlo. Y una cosa que encontramos fue incluso para el evento ese de Buenos Aires, por ejemplo, un ejemplo que hicimos, textos en el umbral fronteras que trataban de Argentina. Entonces, ¿cuáles eran los temas más recurrentes? Y se pudo incluso llegar a ver que los textos que empleaban la expresión tríplice frontera, eran textos que estaban en el campo securitario y así más de denuncia, incluso publicados en revistas que no estaban en zona fronteriza. Así, entonces hay una relación súper estrecha entre los términos, los conceptos, las ideas, lo que se maneja, por supuesto, ¿no? Eso es geografía. Y finalmente la cuestión esa de la desfinanciación de las universidades públicas, creo que es un momento súper tenso mismo que vivimos hoy, pues casi todos, yo sé que Alejandro, el jefe tenía ahora un sitio nuevo, ¿no? Sitio web nuevo. El umbral se tomó una cosa así, un tombo, cayó por cuenta de la modernidad, la innovación tecnológica, la seguridad que tiene que ampliar, el site no está más seguro. Entonces nos pusimos una vez más a construir, no es tan difícil, ¿no? Porque migramos una parte, pero meses que están dedicados a reposicionar. Entonces, la idea esa de shock tecnológico creo que va a marcar mucho. No sé qué va a pasar con tantas revistas, con tantos, incluso los otros medios, ¿no? Pero sentimos esas cosas. Y finalmente, lo que creo que es súper importante es pensar si militar, de alguna manera, estar en esos, por eso hay muchos acá que ya tenemos así un percurso, ¿no? Entonces, estamos por veces en los órganos esos de evaluación, ¿no? En CAPES, con CONICET, estamos ahí. Entonces, tener muy claro la importancia de reconocer los otros sistemas, no solamente el sistema supercomercial, ni tampoco embarcar en la pregunta que ellos tienen, porque hoy día hay todo un esfuerzo para que las revistas supercomerciales publiquen en acceso abierto. Consecuencia, un artículo en Nature puede llegar a costar R$50.000, 7.000 libras esterlinas, una cosa así, no se compra un coche, no va
não vai publicar num artículo na revista, pagar uma barbaridade dessas. Mas temos Cielo, que é super qualificada, super boa, circula muito bem, está tudo certo. Então, não há necessidade, sabe, de involucrar-se nisso, incluso porque o que eu creio que o que vejo aí finalizando é que cambia no Journal of Borderland Studies, por que é que Geopolitics invita a publicar, por que é que Political Geography tem interesse em nossas publicações, porque temos ideias novas, porque temos coisas que aportar, por supuesto. Não é mais de lo mesmo, nem tampouco o detalhe del detalhe, como passa outras vezes com... ou também assim, uma coisa hiperrepresentacional, por decirlo, ¿no? Entonces, que tiene un enfoque súper grande en el manejo teórico o semiótico y muy alejado del material turn, que está también de moda, ¿no? Entonces, no veo que mucho pase, pienso que son intenciones, invitaciones puntuales y tal, pero no creo que eso se pase y va a cambiar radicalmente. Entonces, mientras no cambia radicalmente, somos nosotros mismos los que tenemos que elevar el nivel, recibir críticas, dedicarnos a revisar muy detidamente los trabajos de unos de los otros, construir en red, conjuntamente, coherentemente. Eso es. Bueno, voy a tratar de ser sintético. Algunos de los planteos que nos devolviste voy a comentarte yo y otros Copo. Bueno, sobre los tipos de medios, por ahí es cierto que nosotros capaz que lo damos por sabido y a veces es resultado de una serie de procesos históricos recontra complejos, y más si pensamos que el Estado es uno de los actores que hace la regulación de los medios, pero hay otro tipo de regulaciones que no son solo desde la norma, digamos, también la cuestión de los usos, también la cuestión del mercado, también la cuestión de la tecnología disponible, todas son formas de regular los medios y que entran en disputa permanentemente. Entonces, actualmente los medios en Argentina están regulados por una ley, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se sancionó en 2009 y que vino a regular una situación que venía siendo con parches regulada a partir de una ley de 1980, que fue modificada en 1990 y que durante todo ese periodo se encontraba con situaciones que desbordaban esas normas también, y así como la norma actual también es desbordada, digamos. Pero sí, la regulación normativa es una de las principales porque de algún modo va definiendo y caracterizando un escenario. Actualmente la ley dice que hay 3 posibilidades de encuadre para los medios de comunicación. Se puede ser un medio público, un medio con fines de lucro o un medio sin fines de lucro. Son tres modos de acceder a una licencia o autorización. Y esa regulación, de algún modo, responde al tipo de Estado también que va pensando la norma. Entonces, como decíamos, y eso también está en el texto, que no lo llegamos a presentar, pero así como el tipo de Estado va a definir un tipo de frontera, también el tipo de Estado va a definir un tipo de medios que espera regular, digamos. Entonces, no es lo mismo pensar una frontera cerrada o una categoría de medios cerrados que una categoría de frontera de integración y una categoría de medios diversos, digamos. En ese sentido, actualmente la norma vigente, que es de 2009, ha hecho grandes progresos en relación a la del 80, modificada en el 90, pero de algún modo sigue siendo, teniendo como matriz la cuestión del régimen de propiedad para organizar el tipo de experiencias mediáticas. Y es lo que nosotros veíamos, que ese modo de organizar el escenario mediático resulta bastante reducido y tal vez sirve en algunos contextos, pero por lo menos veíamos que en el nuestro ese tipo de experiencia no podía ser regulada únicamente con ese tipo de criterios, y de hecho tampoco puede ser estudiada solamente con ese tipo de criterios, porque tanto la ley como los estudios resultan desbordados por las experiencias, y ahí paso al segundo punto que veíamos más con característica de medios mestizos, y ahí, por ahí, heredando un poco más los estudios culturales, la idea de la hibridez venía siendo una de las referencias centrales para pensar estas mezcolanzas, estas mezclas, pero
creemos, después de haber leído tal vez a un texto que me resultó súper interesante, pero de otro campo, que es Verena Stolke, de la antropología. Ella piensa las cuestiones de los mestizajes desde otro lugar, porque ella, en un texto que se llama Mestizo no se nace, se hace, ella pensaba cómo surgía el mestizaje en la época colonial, y lo que veíamos, o lo que aparecía en el texto, era esa idea de que en realidad el mestizo, como hijo de una nativa y de un español, existía desde antes que exista la categoría mestizo, digamos. El mestizo aparece como una necesidad de llamar de algún modo a ese resultado que en principio no era ni criollo ni era indígena. Entonces había que clasificarlo en algún otro lugar, así como también lo clasificaron a los hijos de los negros con los españoles, digamos, ¿no? Entonces el mestizaje surge como respuesta de un Estado que necesita ubicar socialmente a un sujeto que hasta ahora no existía y tenía que darle funciones. Entonces el mestizo resuelve eso porque dice, bueno, necesito a alguien que me maneje los papeles, pero que sin tomar decisiones pueda acceder a la educación y que haga ciertas cosas. Entonces el mestizo ocupa un lugar social y además, a diferencia de la hibridez, que es una analogía que traemos tal vez de las ciencias más duras o de las ciencias biológicas, lo híbrido no genera descendencia, o sea, no tiene continuidad, se agota en el sujeto. La condición híbrida, además, es la mezcla de sujetos puros, y creemos que el mestizaje como categoría social puede funcionar mejor para hablar de estas prácticas y experiencias que tienen lugar en el territorio y que ni tienen que ver con experiencias puras que se mezclan, ni tienen que ver con situaciones que no puedan continuarse en el tiempo, ¿no? Entonces, usando esa metáfora, tal vez, o esa analogía, el mestizaje surge de una regulación que piensa tipos puros. Y los tipos puros no están en el territorio. Entonces esas experiencias son más bien mestizas porque el Estado crea una idea pura de tipo de ser con fines, sin fines de lucro, o público estatal o público no estatal. Y los desbordes hablan más bien de una experiencia mestiza. Bueno, siguiendo esa idea, justamente de ahí partimos, y qué propuesta teórica podemos formular para no ver este problema como un efecto de la regulación, y pensado así, en términos de efectos. En realidad es la norma la que va creando un nuevo escenario y nuevas posibilidades de funcionamiento. O sea, tener un sistema no regulado genera un montón de problemas. El hecho de dividir el espectro en 3 grandes sectores es además resultado de una movilización muy intensa que implicó la coalición por los 21 puntos para la comunicación, y hubo todo un desarrollo de los medios comunitarios para decir, nosotros no somos medios comerciales, necesitamos un tratamiento diferencial. En la ley finalmente quedaron en el sector sin fines de lucro, que incluye las llamadas medios comunitarios, los medios que pertenecen a otras religiones, la no oficial, y también todas las que pertenecen a organizaciones como sindicatos, por ejemplo. Entonces son actores muy diferentes, ¿sí? Y uno de los planteos del movimiento de los medios comunitarios es justamente la ley no contempla las especificidades propias de lo que es la comunicación comunitaria, y tampoco tiene las herramientas para hacerlo, digamos, porque el Estado tampoco puede hacer todo, y el Estado tampoco tiene otro modo, por lo menos no lo ha inventado, de pensar las clasificaciones por fuera de la propiedad. Pero al pensar y atar la condición del funcionamiento a la propiedad, y al atar la tipología a la propiedad, se generan grandes problemas, no problemas, sino que nosotros empezamos a ver como situaciones paradójicas. Y además porque hay una tendencia, y esto lo hablo desde el campo que me corresponde, a pensar un poco ingenuamente que los medios comerciales son malos, los medios comunitarios son buenos porque son comunitarios. Y lo que nosotros veíamos es, a veces, en los medios comerciales, incluso en la radio del intendente,
que maneja el pueblo, se dan otras situaciones. Por eso hablamos de desbordes y hablamos de modos de existencia que convergen, porque a veces esos encuadres jurídicos crean una tecnoesfera, digamos, para decirlo en términos de geográfico, de Milton Santos. El desarrollo del tipo de equipamiento, la regulación del alcance, el tipo de equipamiento que se puede adquirir, la forma en que se puede recibir o no financiamiento también está regulada. Y la verdad es que con la nueva ley, por lo menos para la situación de nuestra, la ley ha implicado grandes dificultades para el desarrollo de los medios comunitarios. No es que no existan, existen de otros modos y quedan por fuera de los encuadres normativos. Y eso a nosotros nos generaba el problema de decir, bueno, pero entonces, ¿qué tenemos que decir? Que no existen medios, experiencias comunitarias. Y desde ahí es que empezamos a pensar cómo podemos proponer un enfoque más teórico para abordar estas situaciones por fuera de las dos grandes líneas más fuertes con las que se está pensando en el campo de la comunicación. Así que, el triple play y el quadruple play tiene que ver con la digitalización de todo el sistema y permite la reproducción de contenidos. Hablando de concentración, es en ese sector de las telecomunicaciones donde se evidencia la concentración. Y hay otros estudios, ahora se leyó hace poco uno de Marino, del equipo de Marino, donde ven que la concentración en nuestra provincia está dada a partir del sector público, lo que es una singularidad en relación con el resto del sistema nacional. Es la única provincia donde la concentración se da en el sector público, pero es porque hay un alto grado de informalidad que no se llega a registrar, digamos. Entonces hay concentraciones, pero es que están por otros hilos, por otras vías, que no tenemos herramientas para explicarla y necesitamos construirlas. Yo quería solamente ilustrar también con un caso que es el que yo trabajo en esta etapa, que es el caso de una radio escolar, que yo trabajo con radios escolares, y para ilustrar la idea del mestizaje, según la ley actual, las radios escolares solo pueden surgir al amparo de los medios de las escuelas de gestión estatal. Entonces, dice el artículo 149 específicamente, no habla de radios escolares, habla de medios del sistema educativo y habla específicamente de los que se alojan en escuelas de gestión estatal. Yo trabajo en una escuela católica privada, o sea, mi tema de trabajo de investigación está en una escuela católica de gestión privada, y tiene una radio funcionando con participación de la comunidad y con estudiantes y docentes alrededor de esa dinámica de organización que requiere la radio. Y para el Estado, esa radio escolar no puede existir legalmente, digamos. No le pueden dar autorización porque la autorización solo puede ir a escuelas de gestión estatal. Entonces, la alternativa que tienen es pedir una autorización como Iglesia Católica. Pero como Iglesia Católica requieren la autorización del obispado. Y el obispado no concursa licencia, sino que solicita autorizaciones. Y cuando ellos desde la escuela pidieron una autorización a la entidad que regula la emisión de licencias y autorizaciones, que es ENACOM le respondió que tienen que concursar una licencia. O sea, también el Estado desconoce los procedimientos de sus propias regulaciones, digamos. Le dice que concurse una licencia, pero en realidad, si no es escolar, porque la ley dice que tiene que ser en una escuela estatal, podría ir por la escuela católica pidiendo desde la Iglesia, que tampoco concursa. Entonces hay un berenjenal ahí alrededor de cómo se regula este tipo de experiencias que está en una escuela, pero de gestión privada y con participación comunitaria. Ese caso me parece emblemático para pensar todo el proceso y también la respuesta del Estado, que en nota formal le responde que esperen a que haya un concurso y que no hay previsto ninguno en el próximo año, digamos. Muchas gracias a expositores y comentaristas y al público en general. Nos quedamos sin tiempo.
para el café, así que agarramos rápidamente un café y volvemos y seguimos con la próxima mesa, ¿sí?